Yo pertenecí al ejército durante 2 años en Colombia, batallón de alta montaña número 5. El tratamiento que he recibido acá en Ucrania ha sido excelente. Yo que me corro y en cuestión de segundos cayó un misil, artillería de 120. Gracias a Dios yo tenía mi casco táctico, tenía todos los elementos de protección. Siempre voy a estar muy agradecido con los colombianos y con los ucranianos que creí que no iba a poder salir de ahí. Mi chapa es Juanca, pertenezco a la ciudad de Armenia, Colombia. Hace más de 2 años ya, por medio de la plataforma TikTok, eh, yo seguía a alguien, a una gimnasta de acá, porque yo soy gimnasta también, y ella en los estados de Instagram puso que estaba bombardeando la ciudad donde ella hacía gimnasia y todo eso, y ahí me enteré yo, me metí a TikTok, investigué más cuando me di cuenta que Rusia estaba invadiendo Ucrania. Yo pertenecía al ejército de Colombia, eh, también fui o soy entrenador de gimnasia, de porrismo de gimnasia y baile, y me desempeñé como entrenador en Colombia. Yo pertenecí al ejército durante 2 años en Colombia, batallón de alta montaña número 5. Aparte de ello, pues yo fui entrenador de gimnasia, porrismo y baile, o todavía pues soy entrenador porque pues para eso me preparé yo también en Colombia. Bueno, yo ya venía con una experiencia en táctica de combate y táctica medicinal de Colombia. Acá se reforzó la verdad bastante. La táctica de combate, la táctica médica ayudó mucho a tener una mejor preparación para cada misión que tuve acá en Ucrania. Hace 5 meses estábamos en trinchera defendiendo pues, nuestras posiciones. Nos notificaron por radio que nos iban a bombardear porque iban a hacer avanzada. Estábamos 5 metros bajo búnker. Nos comenzaron a bombardear, drones kamikazes. Yo estaba en el momento de servicio. Recuerdo que ese día yo estaba en una Y, bajo tierra. El ucraniano comandante me dice: Juanca, córrete más para el blindado. Yo que me corro y en cuestión de segundos cayó un misil, artillería de 120, y cayó a 2 metros de donde yo estaba en ese lugar, y el impacto, la onda, mmm, los troncos, la arena, todo fue lo que me cayó a mí, y automáticamente pues no perdí conocimiento nunca, siempre estuve despierto, pero pues me fracturó automáticamente la columna cervical, perdiendo totalmente mi movilidad. Gracias a Dios yo tenía mi casco táctico, tenía todos los elementos de protección, y por eso estoy acá en ese momento pudiendo contar la historia, porque si no, pues créame que hubiera sido peor. Ese día, entre 25 colombianos y 25 ucranianos, me sacaron de posición a posición, haciendo una extracción con éxito, a pesar de que estábamos bajo ataque y había muchos drones, porque ellos estaban comenzando su ofensiva para tomarse las posiciones nuestras. Gracias a Dios ese día me pudieron sacar de posición a posición, algo muy coordinado. Siempre voy a estar muy agradecido con los colombianos y con los ucranianos que creí que no iba a poder salir de allá, porque estamos en una zona que estaba siendo bombardeada y teníamos muy cerca a los invasores rusos. El tratamiento que he recibido acá en Ucrania ha sido excelente. No tengo de qué quejarme. Estoy muy agradecido porque el tratamiento médico, mi rehabilitación por parte de los médicos profesionales ha sido excelente. Quizás por parte de los comandantes pudieron haberme tenido más tiempo en tratamiento, y por X o Y motivo pues no me tienen en más tratamiento, pero pues quedo agradecido porque me hicieron una cirugía excelente, me estoy recuperando, sé que voy a demorar mucho más tiempo para recuperarme al 100%, y más que yo soy una persona muy activa, que hago deporte, que hago gimnasia, sé que me voy a demorar bastante. Pudieron haberme tenido mucho más tiempo en un centro de rehabilitación, pero los comandantes fueron quienes no quisieron tenerme más allí.
en los centros de rehabilitaciones, pero los centros y la salud ucraniana es excelente, una atención que no tengo que criticarla ni discutirla. Bueno, yo siempre he sido una persona que, a ver, yo no te puedo conocer a ti, pero si yo veo que te están haciendo algo injusto o que se van a sobrepasar contigo, así yo no te conozca y tengo que defenderte físicamente, yo lo voy a hacer porque no me gusta que se aprovechen de las personas, ¿sí? Yo soy una persona que yo compro una pelea por ayudar a las demás personas. Mi familia siempre me ha criticado eso, no, no se mete en problemas, ¿para qué defiende gente que usted no conoce? Pues cuando pasa problemas en Colombia. Cuando pasó lo de Ucrania, que Rusia estaba invadiendo, pues obviamente yo me llené de, bueno, a mí me gusta el ejército, quiero volver a estar en el ejército, voy a ayudar a Ucrania y inclusive tengo muchos videos o experiencia que recogí acá donde yo ayudaba a la gente civil a evacuarla, que las estaban bombardeando, que estaban atrincheradas en casas, porque yo pertenecía a una unidad de asalto y yo me metía a las casas, nos metíamos pues a las casas y en las casas había gente civil donde había que ayudarla a evacuar hasta cierto punto. Entonces yo me voy muy contento, muy feliz porque pude ayudar, pude aportar mi granito y hice lo que más me gusta, ayudar. Rusia es un país grande, es un país que tiene una muy buena economía, pero la ambición del hombre lleva a la destrucción al hombre y eso va a llevar a la destrucción a Rusia. Tienen un presidente que tiene un país grande, que puede y tiene una economía muy grande y aún así quiere conquistar en pleno siglo XXI. Es que no estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando en pleno siglo XXI, quiere conquistar a un país libre, democrático, un país donde las calles son hermosas, donde hay niños, hay niñas, hay ancianos, tienen toda una vida por delante. Acá es libertad, tiene que haber es libertad. Por eso Rusia no va a ganar esta guerra. Ucrania ha demostrado desde el primer momento que es un país libre e independiente, a pesar de que hablan de que Rusia está peleando contra la OTAN, contra muchos países más. Quizás los países le han ayudado económicamente, pero quien ha puesto las vidas ha sido los ucranianos y la gente que hemos venido desde afuera a apoyar. Pero Ucrania se ha sostenido con una gran menos cantidad de soldados, de poder militar. Imaginemos que Ucrania tuviera el poder que tiene Rusia o que tiene otros países. Créame que Rusia ya hubiera perdido esta guerra hace muchísimo, porque no ha podido con Ucrania. Así la gente habla y diga que es que Rusia está peleando contra la OTAN, no está peleando contra la OTAN, porque acá no hay ningún ejército de la OTAN, acá no está el ejército de España, de Alemania, de Italia, de ningún país, acá solamente hay ucranianos y los voluntarios como nosotros que estamos apoyando la liberación de Ucrania. Bueno, la gente de acá es bella. No he podido compartir mucho con la gente civil porque desde el primer día que yo llegué acá a Ucrania he estado muy empapelado en mi trabajo, en lo que he hecho hasta el son de hoy. Pero en lo poquito que yo he podido interactuar con la población civil, es una población hermosa, carismática, feliz, que le gusta la libertad, en que somos todos seres humanos que merecemos un trato digno y ser libres. Bueno, he trabajado con brasileños, españoles, peruanos, estadounidenses, argentinos. Pues con los argentinos, peruanos, inclusive con los brasileños, se ha tenido una buena comunicación. La barrera del idioma ha sido algo complejo. He aprendido algunas palabras en ucraniano. Con algunos ucranianos pues hablaban inglés, entonces cruzábamos ahí medio palabras y así nos defendíamos cuando teníamos que evacuar, que correr, que avanzar, que cuidar alguna zona, algún punto crítico. Eso nos ayuda mucho. Bueno, y también
el descargar la perigocha, el traductor sin internet, para cuando teníamos que hablar algo muy específico que la barrera de idioma no nos permitía comunicarnos bien. Slava Ukraine!